vivir en los milagros, pues realmente es como pues toda una maravilla, ¿sí? Y lo hablo en la forma literal de esta frase, porque en realidad se te comienzan a componer muchísimo las cosas, cosas comienzan a cambiar en tu vida, comienza a cambiar tu mundo alrededor, o pareciera como si esto estuviese cambiando. En realidad el mundo no cambia, los que comenzamos a cambiar somos nosotros. Comenzamos a ver un mundo completamente distinto porque en realidad nosotros tenemos una idea de ese mundo. Nosotros percibimos un mundo desde una parcialidad, ¿sí? Vemos un mundo de una forma muy parcial y no vemos la totalidad precisamente de lo que el mundo en sí significa. Que de por sí, Jesús lo que ha venido precisamente a enseñar es que el cuerpo, la materia, pues en realidad no tienen ningún significado. Y esto lo pude demostrar pues precisamente a través de su crucifixión. Y esa era la lección que él quería enseñar a través de esa crucifixión. No quería enseñar el dolor, no quería enseñar todas estas cosas de las cuales nosotros comenzamos de repente a hablar, ¿sí? Porque nada de lo que está, nada de la visión de cómo nosotros lo percibimos es real para nadie, ¿sí? O no debería de serlo, por lo menos. Muy bien, entonces, pues vamos a comenzar y vamos a ver qué nos tiene preparados, pues precisamente este curso de milagros en este nuevo capítulo, el capítulo número 8. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Eh, Capítulo número 8, el viaje de retorno. Muy bien, nos dice la dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. ¿Sí? La paz que nosotros tenemos tan extraviada, tan perdida, debería de ser precisamente la motivación para cualquier persona que eh, quiere aprender este curso. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento. El conocimiento viene del espíritu. Simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisfaces sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes, en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo eternamente deseable, pues de lo contrario no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Todos podemos prácticamente acceder a el conocimiento, todos podemos aspirar a la paz. Entonces, nosotros lo único que necesitamos es precisamente entregar esta un poco de nuestra buena voluntad y el Espíritu Santo se va a hacer cargo del resto, ¿sí? Entonces, dice, Dios no hace tratos, como luego tenemos este dicho, no cumple caprichos ni levanta jorobados, que luego decimos tan comúnmente, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ese sería como un trato el cual, pues, al cual Dios no accede en absoluto, ¿ok? Entonces, hemos malinterpretado las leyes de Dios, ¿ok? No por lo que nosotros hacemos, sino por la culpabilidad como nosotros percibimos lo que hacemos. Nosotros percibimos precisamente muchísima culpa en absolutamente todo o muchas cosas de las que nosotros hacemos, muchas cosas
eh, que nosotros decidimos y al final de cuentas nosotros estamos experimentando también el mundo. Estamos experimentando y tomamos decisiones que en muchas de las ocasiones, estas decisiones que tomamos, no sabemos ni siquiera a dónde nos van a, a dónde nos van a llevar o a dónde nos van a conducir. No lo sabemos y en eso prácticamente podríamos tener, ¿sí? Una idea de qué es o de cuál sería precisamente como este resultado, pero a veces ni siquiera eso nos importa, ¿sí? Entonces ya cuando obtenemos un resultado que para nosotros es real, entonces nos sentimos culpables precisamente de haber hecho lo que hicimos y esa culpabilidad nos va a acompañar por mucho tiempo o nos puede acompañar por mucho tiempo, tal como si nosotros nos sintiéramos o sintiéramos que hemos fallado. En realidad lo que sentimos nosotros es la culpabilidad del pecado. Para Dios el pecado no existe, ¿sí? Porque todo lo que en lo que Dios cree lo tiene que crear. Entonces, el creer en el pecado para Dios significaría creer un opuesto a él, algo negativo. Y entonces esto simplemente no es posible, porque él no tiene opuestos. De hecho, por ejemplo, la palabra Dios, que significa el indivisible, la unidad, la unicidad, entonces no puede estar dividida. Nosotros entramos entonces en gran conflicto precisamente por la división de nuestra mente. La división de nuestra mente la hacemos a través de nuestros juicios. Es bueno, es malo, es positivo, negativo, es bueno o es algo, por ejemplo, muy malo que yo he hecho y de lo cual necesito sentirme culpable. Pero como yo sí creo en el pecado precisamente por la división de mi mente, pues entonces necesito un castigo. Y ahora, todo lo que me pasa, porque esto es de lo más común también, es todo lo que me pasa, entonces está bien justificado, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nosotros tomamos decisiones, permítame, nosotros tomamos decisiones que en realidad, eh, como les digo, no tomamos en consideración la culpabilidad que esto nos va a provocar, lo hacemos y entonces una vez habiendo tomada la decisión, en base a la culpabilidad que yo guardo en mi conciencia, entonces esta culpabilidad atrae eso que yo supongo que es un castigo. Y con que digo, yo supongo que es un castigo que ahora está bien justificado por lo mal que me he portado o porque simplemente he pecado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo toma Dios? Bueno, Dios lo toma precisamente como un error a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único con una mentalidad recta y es el único en realidad que puede juzgar de una forma neutral. Él te va a decir, o sea, ok, esto, ¿sabes qué? Te aleja más de tu fuente o te acerca más a tu fuente y ese es el único juicio que el Espíritu Santo emite. Pero como el Espíritu Santo piensa, ¿sí? O en realidad lo ve todo esto como si fuese un error, entonces a través de tus actos, Él hace como este manual para enseñarte entonces cómo debió de haber sido lo que has o cómo debiste haber visto, ¿sí? Lo que has hecho. Entonces Él te dice, en realidad no has pecado, has cometido un error. Y el error entonces se puede enmendar, el error se puede corregir, no necesita ser castigado, simplemente toma conciencia y no lo vuelvas a hacer. Pero como nosotros no entendemos, ¿verdad? Por lo menos no a la primera, pues entonces hay que seguir indagando, hay que seguir haciendo cosas para entonces, pues comenzarnos prácticamente a hundir en nuestra propia culpabilidad. Y con todo esto, nosotros, pues vamos poco a poco cavando estos vacíos tan profundos que de repente se hacen en nosotros,
que a final de cuentas perdemos el sentido de por qué estamos haciendo lo que hacemos y también perdemos el sentido ya cuando estoy completamente hundido o estoy tocando un fondo, pues entonces le pierdo el sentido a la vida. Ya la vida parece muy monótona, ya parece nada, entonces, ¿qué sentido tiene? Viene la ansiedad, viene la depresión, vienen incluso, por ejemplo, pensamientos de querer no estar aquí, ¿sí? Y ya no tiene, ya nada me sorprende, absolutamente nada. Creo que lo he experimentado todo hasta cierto punto. Claro, he experimentado todo lo que de una forma egoica, todo lo que el ego dice que soy, todo eso lo he experimentado. Por eso ya nada del mundo me sorprende y por eso todo pierde un sentido. Sin embargo, hay una forma diferente de ver la vida y esto es precisamente lo que el curso de milagros nos ofrece con sus enseñanzas. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra. Y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. Esta es la reinterpretación de la realidad que tienes que hacer para asegurar tu paz y la única que jamás necesitas hacer. Los que, los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a la cual renuncias cuando los atacas. ¿Cómo se puede tener aquello a lo que se renuncia? Compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Cuando renuncias a la paz, te excluyes a ti mismo de ella. Es esta una condición tan ajena al reino que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Entonces, ¿contra quién es la guerra? ¿Quién es ese adversario con el cual yo establezco una lucha? Pues nada menos y nada más que yo mismo, ¿sí? Y una vez que yo me percibo o establezco una guerra dentro de mí, entonces voy a percibir a todos los demás, los que me rodean, como mis adversarios. Digo, esto lo podemos notar de una forma, entre comillas, fácil, si es que reconozco que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando yo me molesto, entonces, pero que en realidad no hay absolutamente nada que me haya molestado en realidad, simplemente siento una molestia, punto, me siento enojado por, no sé, siento o tengo una sensación, como nos dice aquí, de estar peleando con algo, pero no sé en realidad contra lo que yo estoy luchando. Y esta lucha, por ejemplo, que se establece dentro de mí, pues es esta lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Las cosas que debo de hacer, pero que no hago, las cosas que están bien, pero que evado, y las cosas, o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Que me pueden simplemente poner en esta situación. Pero entonces cuando yo establezco esas luchas en mi interior, yo creo que a todos nos han pasado que de repente alguien te habla y de repente contestas como si con la persona que verdaderamente estuvieses enojada es esta persona que te está hablando. Y así vamos por el mundo, ¿sí? Por eso nos dice aquí, los que percibes como adversarios forman parte de tu paz. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad ellos no te han hecho absolutamente nada. Ellos solamente aparecen para que tú veas
o tú proyectes en ellos que en realidad existe una lucha en ti. Para el curso de milagros no existe el ataque, existen las proyecciones y las proyecciones obviamente de ataque, pero esas proyecciones son nuestras. Por eso percibimos un mundo hostil. Y no que no esté ocurriendo absolutamente nada, porque hay un inconsciente colectivo que cree más en la guerra, por eso están sucediendo ahorita tantas guerras a nuestro alrededor, cree más en eso que en la paz, cree más en eso que verdaderamente en un mundo que bien se pudiese reparar de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, los que percibes como adversarios forman parte de tu paz, a los cuales renuncias cuando los atacas. Entonces, cuando yo estoy molesto por mis guerras internas, entonces ahora renuncio a la paz porque los estoy atacando. Y ahora prefiero la guerra, ¿sí? Entonces dice, compartes para tener, pero no renuncias a lo que compartes. Entonces es como yo quiero establecer desde el ego un intercambio, pero un intercambio que sea, entre comillas, justo, porque nosotros condicionamos desde el ego todo lo que nosotros ofrecemos y todo lo que nosotros damos, o todo de lo que nosotros nos desprendemos, ¿sí? Entonces es un dar condicionado, incluso, por ejemplo, condicionamos el amor que ofrecemos o que damos. Si no me das en la misma cantidad el amor que yo te estoy dando, pues entonces esto tiene fin. No estoy recibiendo lo que estoy dando. ¿Ok? Así es como piensa el ego, pero en realidad el espíritu, o sea, nuestro propio ser es, mientras más doy, más tengo, porque el espíritu nunca pierde absolutamente nada. Simplemente ofrece y es como un manantial eterno de amor. Entonces, nosotros no amamos, desde el ego no amamos de una forma genuina, sino amamos de una forma, como les digo, condicionada o incluso interesada. Y ahí es donde nosotros, en muchas relaciones que establecemos, encontramos nuestra destrucción. Nos volvemos codependientes, entramos en relaciones, eh, pues a lo mejor estas relaciones tóxicas que luego les llamamos, ¿sí? Y todo ese amor que nos profesábamos en un principio, pues entonces simplemente desaparece. Desaparece y precisamente por el condicionamiento de ese amor. Entonces nos dice, esta es una condición tan ajena al reino de Dios que te es imposible entender el estado que prevalece dentro de él. Entonces, como todo es un caos aquí, pues entonces no voy a querer saber absolutamente de nada más. Yo primeramente tengo que resolver mi mundo, el mundo que yo he creado junto con las personas que yo he llamado para que entonces proyectar en ellas mis miedos, mis angustias, sobre todo mis enojos o mis culpas. Y yo quiero resolver primeramente esto antes de regresar a la fuente. Lo que no sabemos es que regresando a la fuente, todo esto se resuelve solito. Busca primeramente el reino de los cielos, todo lo demás se compone solo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, como les he comentado en muchas ocasiones, es que nosotros en realidad ni siquiera creemos cosas de las cuales nosotros siempre nos pasamos pronunciando, ¿sí? Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás se dará por añadidura. Y son frases, por ejemplo, o clichés que yo utilizo para sentirme espiritual, pero que jamás practico, o pocas veces, ¿sí? Rara vez practico, ¿sí? Muy bien. Lo que aprendiste en el pasado tiene que haberte enseñado lo que no te convenía, por la sencilla razón de que no te hizo feliz. Solo por esto debería ponerse en duda su valor. Si el propósito del aprendizaje es producir cambios, y ese es siempre su propósito, ¿te sientes satisfecho con los cambios que tu aprendizaje ha producido en ti? Si no estás contento con lo que aprendiste, es señal evidente del fracaso de dicho aprendizaje,
ya que significa que no conseguiste lo que deseabas, ¿sí? Entonces nosotros de una forma muy caprichosa, entonces una vez que nosotros hemos planteado nuestra forma de aprendizaje y no nos sale, entonces nos volvemos aquí caprichosos. Y entonces en ese capricho es, nos aferramos, nos aferramos, nos aferramos. Tiene que ser a esta persona, tiene que ser de esta manera, tiene que ser este trabajo, tiene que ser esta cantidad de dinero, tiene que ser, o sea, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque según yo he aprendido, yo sé la lección. Oye, pero si no te está saliendo absolutamente nada, a lo mejor algo quiere decir que no es el camino por el cual tenga que recorrer mi aprendizaje. Y si hoy por hoy no encuentras paz y si hoy por hoy no estás en armonía contigo mismo, entonces, digo, es más que evidente que algo te está diciendo, has fracasado, ¿sí? Tu camino no es o no ese es el camino que debes de recorrer. Por eso a veces todo esto también nos enoja, nos frustra y un enojo con una frustración entonces se vuelve depresión o ansiedad. ¿Sí? Por eso nosotros como niños berrinchudos, pues tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser de esta forma, de esta manera y no de otra. Incluso, por ejemplo, a través de este pensamiento, nosotros le queremos decir a Dios cómo ser Dios. Le queremos decir al Espíritu Santo cómo quiero las cosas, cómo me las tiene que dar. Y si no me responde, tal como, por ejemplo, si yo voy a terapia y si el terapeuta no me responde o no me da una respuesta que yo estoy esperando, pero la respuesta que yo estoy esperando es que me diga que yo estoy bien, que la otra persona o que las otras personas están mal, ¿sí? Claro, siempre es así. Yo nunca tengo la culpa. Y entonces ahí de forma caprichosa, pues entonces decimos, el terapeuta no sirve, ¿sí? No funciona, es malo, no vayas con él. Cuando en realidad la persona misma es la que no quiere aceptar precisamente una realidad. Y hoy por hoy la realidad es que nosotros somos seres espirituales experimentando un cuerpo. Nosotros en muchas ocasiones entramos precisamente en lo que le llamamos una crisis espiritual, que hoy por hoy nosotros mundialmente estamos experimentando este tipo de crisis. Por eso es, o sea, se está viendo tanto cambio, tanto alboroto, tanto caos, ¿sí? Hay una crisis espiritual. Digo, por lo menos yo no veo, ¿sí? Salen en las noticias un montón de cosas, ¿no? Un montón de amarillismo, un montón de situaciones que están ocurriendo en todo el mundo, pero en realidad en las noticias nadie habla de paz, nadie habla de espiritualidad, nadie habla de conocerte a ti mismo, ¿sí? Nadie te dice que la verdadera espiritualidad consiste en conocerte a ti mismo. Nadie habla de eso, ¿sí? Solamente se habla acerca de lo que te da miedo, para infundirte más miedo, para que entonces a través de ese miedo, entonces pierdas tu poder. Ahora, por ejemplo, le entregas tu poder al miedo y entonces te vuelves una persona sumamente débil. Has debilitado a tu espíritu, no porque tu espíritu sea débil, el espíritu siempre ha sido lo que es, pero nosotros, como no conocemos la parte de nuestro ser, entonces nos volvemos personas débiles. Por ende, ¿sí? Y así es como nosotros vamos por la vida, ¿sí? Eh, pues básicamente como sin rumbo, sin dirección, a la deriva, a ver qué sale, a ver qué pasa, porque en realidad no entiendo cómo funciona esto del espíritu. No entiendo cómo funciona esto de la deidad, del conocimiento, de la paz, bajo qué circunstancias se da. Y a mucha gente en realidad no le importa porque es muchísimo más fácil, ¿sí? Eh, irte a la fiesta o no pensar o embriagarte para perder toda la noción de lo que está sucediendo a tu alrededor, menos la toma de conciencia, porque la toma de conciencia te va a hacer trabajar en ti. Y eso es lo que nosotros
No queremos trabajar en nosotros mismos, conocernos. Uf, qué hueva, ¿sí? Uy, las presentaciones, no tienen monitos, son puras letras, ¿sí? El libro, este libro, sí, del curso de milagros, pues igual, puras letras, ¿sí? Está y las hojas igual de delgadas que una Biblia, ha de ser una Biblia, ha de ser una secta, ha de ser una religión. Y al rato me van a querer vender cosas o van a querer que yo desista de mi religión o que abandone mis creencias, ¿sí? Y no, en realidad no es así. Tú puedes seguir creyendo en lo que crees. Jamás te van a pedir que des o que aportes algo, ¿sí? Que tú no quieras dar. Nada, nada, absolutamente nada, ¿sí? Y bien, entonces, ¿cuántas veces nosotros, haciendo nuevamente alusión a este párrafo, cuántas veces nosotros hemos sentido el fracaso? ¿Ok? Y el fracaso en el aprendizaje. Porque a veces nosotros pensamos que ya hemos aprendido la lección y se nos vuelve a repetir y a repetir y a repetir una y otra vez, que en realidad no hemos aprendido nada acerca de la paz. El plan de estudios de la expiación, ¿sí? Les explico un poquito acerca de la expiación, que es el deshacimiento de toda idea acerca de mis pecados. Es decir, la expiación está ahí para abolir el pecado, para abolir la creencia que he hecho algo muy malo, ¿sí? Y esa es la expiación. Es el deshacimiento de toda la culpa. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido. No debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros lo ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra. Si bien esta última no existe, su plan de estudios conflictivo les enseña que todas las direcciones existen y no les proporciona ninguna base racional sobre la cual fundar su elección. Entonces, el curso de milagros es precisamente uno, uno de estos maestros que te va a enseñar a través del Espíritu Santo y a través del curso de milagros. Entonces, es tanto como decir a cuál de los dos amos quieres atender, porque si con uno quedas bien, con el otro vas a quedar mal, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Y esto da lugar a fluctuaciones, porque nosotros nos movemos obviamente a nuestra propia conveniencia. Cuando nos sentimos muy culpables, entonces buscamos cómo mitigar nuestra culpa. Y ahí entonces atendemos o vamos a un evento religioso para entonces simplemente, como les digo, calmar nuestra culpa o incluso maquillarla un poco por lo menos para entonces volver a ser funcionales. Porque a veces cuando sentimos tanta culpa, entonces nosotros incluso podemos llegar a una depresión muy profunda, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros, por ejemplo, seguimos al maestro del ego, esto normalmente nos va a infundir mucho más miedo, nos va a confundir, nos va a enojar, nos va a poner en contra de todo el mundo. Si nosotros seguimos el plan de estudios del Espíritu Santo, que es el de la expiación,
que es el del perdón, entonces este es un plan de estudios que ya está elaborado. No necesitamos nosotros que inventar absolutamente nada. Es como si nosotros, a través de nuestras experiencias que quisiéramos reinventar el hilo negro. Pero somos entonces, en ese sentido, tan rebeldes que entonces quiero encontrar mi propio camino, aunque me tarde 1000 años, ¿no? Pero lo quiero encontrar porque soy original, ¿sí? Y entonces digo, está bien. Digo, hay formas precisamente como el curso de milagros que te llevan a la experiencia de la paz muchísimo más rápido. De hecho, el curso de milagros es un camino corto que por lo menos te va a llevar un año, por lo menos. Pero yo, desde mi particular punto de vista, es que el curso de milagros es o debería de ser tu estilo de vida. Es un estilo de vida, como lo es la toma de conciencia, como lo es el hecho de que tú te levantes todos los días a hacer ejercicio o trates de alimentarte lo mejor que puedas. Es un estilo de vida. La toma de conciencia es un estilo de vida. La filosofía, la metafísica es un estilo de vida, ¿sí? Sin embargo, nosotros normalmente optamos por cosas que nos roban la paz, no que nos dan más paz, ¿ok? Entonces, desde aquí, nosotros estamos intentando precisamente una vez habiendo recorrido un camino o habiendo hecho un camino diferente, nosotros estamos tratando de experimentar la paz. Lo que no hemos entendido, precisamente que les decía anteriormente, es que el plan de estudios ya está hecho, ya está elaborado, ¿sí? Ya solamente hay que ponerlo en práctica. El curso de milagros es uno, es un camino, no es el único, ¿sí? Porque en realidad habrá personas que te vas a encontrar que parece como si hubieran hecho ya el curso de milagros. Son personas muy conscientes de sí mismos, son personas que deciden sobre su vida, que tienen el poder de decidir, ¿sí? Entonces, nosotros dejamos todo esto a la deriva. Dejamos que otras personas nos digan cuánto valemos. Dejamos que las otras personas que están más perdidas que nosotros nos guíen. Dejemos que el mundo en realidad nos diga o nos orille a cómo vivir una vida en sociedad. Y así, o sea, todo lo que deberíamos nosotros de tener como un poder nuestro, entonces todo este poder está en todas partes y en ninguna, ¿sí? Y entonces esto es lo que me va debilitando poco a poco. Y cuando entonces yo quiero verdaderamente tomar una decisión, ya no puedo, porque todo ha salido mal. Mi plan de estudios ha fracasado. Entonces, ¿para dónde me hago? ¿Sí? ¿A quién busco? Como hemos estado buscando precisamente durante toda una vida. Entonces, para las personas que entran en el curso de milagros, entran precisamente en un proceso. Es como un proceso de desintoxicación mental. Todas esas ideas, todas esas creencias por las cuales incluso he dado mi vida, o todas esas creencias que han acabado precisamente con incluso familias enteras, ¿sí? Pero que necesitamos que prevalezcan desde nuestro ego, ¿sí? Porque, pues ya saben, ¿no? O sea, el apellido, el estatus, el qué dirán, ¿sí? Entonces, estos son precisamente los planes de estudios que nosotros nos vamos inventando, pues así como que los hacemos surgir al vapor, porque pensamos que a través de estos planes de estudios que nosotros estamos proponiendo, entonces estamos solucionando que todo lo que les he mencionado desde el ego no desaparezca. ¿Por qué? Porque es muy valioso para mí, aunque en realidad vaya mi vida de por medio en ello. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí?
como dijo Víctor Frank, ¿y si toda mi vida hubiese sido un error? Llegar al momento de tu muerte física y estar pensando en esto, esa sería la peor de las catástrofes que a un ser humano le pueda ocurrir. Pues bien, afortunadamente existen este tipo de planes de estudios, ¿sí? Basados en la expiación, dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Antes de que pueda efectuarse un auténtico cambio de dirección, es necesario reconocer plenamente la total insensatez de semejante plan de estudios. No puedes aprender simultáneamente de dos maestros que están en completo desacuerdo con respecto a todo. Su plan de estudios conjunto constituye una tarea de aprendizaje imposible. Te están enseñando cosas completamente diferentes de forma completamente diferente, lo cual sería posible si no fuera porque las enseñanzas de ambos son acerca de ti. Ninguno de ellos puede alterar tu realidad, pero sí los resultados, pero si los escuchas a los dos, tu mente estará dividida con respecto a lo que es tu realidad. Y nosotros hemos estado escuchando precisamente a estos dos maestros y siempre ha sido así. Solamente que uno grita más y hace muchísimo más alarde que no te permite escuchar la voz de tu verdadero maestro, de tu verdadero maestro interno. Por eso el ego siempre genera situaciones, ¿sí? De conflicto, de malestar, de enojo, de todas estas cosas que te roban precisamente la paz. Y cuando te roban la paz, funciona exactamente como una distracción y entonces hay que ahora resolver cosas, ¿sí? Meterte más en la dualidad. Y entonces cuando tú te metes a resolver cosas, pues entonces no es que propiamente estés tratando de escuchar la voz que habla por Dios, sino que estás escuchando constantemente la voz de tu mente porque según esto es la que te va a resolver todo, toda tu vida. Pero el ego, en su plan de estudios, es tapa un hoyo, pero para taparlo necesitas destapar otro. Es decir, te resuelve un problema, entre comillas, pero te hace un agujero o un vacío mayor para tapar ese agujero, ¿no? Y bueno, tenemos al gran ingeniero, ¿sí? El Espíritu Santo, que este no necesita que tapar agujeros. Este te ofrece precisamente soluciones reales, verdaderas, ¿sí? Entonces, si te mantienes precisamente en el estudio del curso de milagros, vas precisamente a aprender esto. ¿Cómo solucionar? Hay una sola solución, ¿sí? Y una sola solución. La solución es entregarle todo en un instante santo al Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, el instante santo es cuando mayormente estás conectado con tu ser. Ese es el instante santo. Aquí no hay juicios, es el momento de mayor neutralidad que tú puedas experimentar. Y cuando tu mente está en la mayor calma posible, y aquí le puedes ofrecer precisamente las cosas al Espíritu Santo, para que Él ahora se haga cargo de todo ello y que realmente lo solucione. Ya eventualmente eh, lo experimentarán porque eso no es una situación de que alguien se los platique, sino una situación de mera experiencia personal. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? Yo no tengo ninguna duda, quedó bien explicado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cristina, Claudia. No, a mí también me está quedando muy claro. Muy Gracias. bien. Todo bien, Igual, gracias. Todo igual, bien. todo bien. Gracias. Bien. Sigamos adelante. Muy bien, entonces pasemos precisamente al siguiente tema, ¿sí? Dentro del capítulo número 8, que es
la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Existe una lógica sobre la que basar tu elección. Solo un maestro sabe lo que es tu realidad. Si el propósito del plan de estudios es aprender a eliminar los obstáculos que obstruyen el conocimiento de esa realidad, eso solo puedes aprender de ese maestro. El ego no sabe lo que está tratando de enseñar. Está tratando de enseñarte lo que eres. Si bien él mismo no lo sabe, el ego no es más que un experto en crear confusión. No entiende nada más. Como maestro, pues, el ego está completamente confundido y solo causa confusión. Aun si pudieses hacer caso omiso del Espíritu Santo, lo cual es imposible, no podrías aprender nada del ego porque el ego no sabe nada. ¿Qué razón puede haber para elegir semejante maestro? ¿No tendría más sentido hacer caso omiso de todo lo que enseña? ¿Es este el maestro al que el Hijo de Dios debe dirigirse para encontrarse a sí mismo? El ego no te ha dado nunca una solución sensata a nada. Basándote, basándote simplemente en la experiencia que tienes de lo que enseña, ¿no sería ello suficiente para descalificarlo como tu futuro maestro? Mas el daño que el ego le ha ocasionado a tu aprendizaje no se limita solo a eso. Aprender es placentero si te conduce por la senda que te resulta natural y facilita el desarrollo de lo que ya tienes. Mas si te enseña en contra de tu naturaleza, lo que aprendas supondrá una pérdida para ti, porque te aprisionará. Tu voluntad forma parte de tu naturaleza y por lo tanto no puede ir contra ella, ¿sí? El ego no puede ir en contra de nuestra voluntad porque es nuestra naturaleza. El tener poder sobre nuestra propia voluntad es natural, ¿sí? Entonces, el ego está tratando de enseñarte yendo en contra de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Entonces, en muchas religiones, si no es que en todas, o en muchas prácticas espirituales, si no es que en todas, siempre se nos ha mencionado que nosotros somos los hijos de Dios, ¿sí? En realidad, por ejemplo, aquí en el curso de milagros, tanto como incluso en la Biblia, se hace alusión al Hijo de Dios, cuando en realidad somos todos. Se hace alusión solamente a un hijo. Aquí existe una confusión, ¿sí? Que el ego también quiere que tú solamente lo entiendas de esta manera. Porque al único que vemos como el Hijo de Dios es a Jesús, ¿sí? En realidad, por ejemplo, Jesús, aquí mismo en este libro, digo, eventualmente, él va a hablar acerca de lo que verdaderamente es y cómo él se siente con respecto a nosotros. Bueno, les adelanto un poquito que él dice es que tú y yo no somos diferentes, yo soy simplemente tu hermano mayor. Yo te he venido a enseñar el camino, ¿sí? Entonces, como yo ya lo recorrí, pues entonces te puedo guiar, pero en realidad tú y yo no somos diferentes. Entonces, Dios no nos ve separados. Por eso nos dicen, Dios entregó a su único hijo, que somos absolutamente todos. Para Dios existe el concepto de unidad. Por eso cuando hablan del Hijo de Dios, está hablando de todos. Entonces nosotros, esto es verdadera inclusión, ¿sí? Todos y todas, ¿sí? Y los que se apunten, todos somos ese Hijo de Dios, ¿sí? Para entonces cuando hablemos acerca del Hijo de Dios, no pensemos que solamente es Jesús, ¿va? Muy bien, entonces, el ego ha limitado precisamente nuestro aprendizaje, ¿sí? Aprender es placentero cuando nosotros lo hacemos de una forma natural. ¿Qué es lo natural en nosotros? Lo natural en nosotros es el amor, pero no el amor como nosotros lo hemos aprendido, sino el amor de la divinidad. Lo natural en nosotros es la paz, la armonía, la salud, lo infinito.
la verdad, la visión, ¿sí? Todo esto es lo natural. Pero gracias a que el ego ha intervenido, pues entonces esta naturaleza se ha venido perdiendo poco a poco. Y comenzamos entonces nosotros a dudar en lo que verdaderamente es natural. Entonces, cuando aparece otro ego o que yo proyecto otro ego para entonces conocer el amor y este amor me falla, entonces me decepciona. Pero este es un amor del ego. Me decepciona porque entonces yo pienso que tú me vas a dar la paz, yo pienso que tú me vas a hacer feliz, yo pienso y entonces pienso y solamente estoy proyectando mis expectativas que son muy altas sobre ti o sobre cualquier otra persona, ¿sí? Y esto es ir en contra de mi propia naturaleza, porque el amor es natural, el amor es o debería de ser prácticamente algo que resultara de un estado de conciencia. No es algo que nosotros tengamos que buscar y que morir en esa búsqueda, ¿sí? Todo lo que es natural no, no proporciona ningún desgaste, ni en ningún sentido. Ningún desgaste emocional, ningún desgaste mental, ningún desgaste físico, nada. Pero cuando nosotros estamos intentando ir en contra de nuestra propia naturaleza, que normalmente lo hacemos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque jugamos precisamente a ir, aquí es donde se distorsionan las leyes de Dios, jugamos a ir en contra precisamente de esas leyes. A veces simplemente por ignorancia, ¿sí? Bueno, a veces. Pero a veces por omisión. Se nos olvida. ¿Cómo? ¿Cómo que amar al prójimo como a mí mismo? ¿Cómo que perdonar? ¿Sí? Que no estás viendo lo que me acaba de hacer, que no estás viendo lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me robó, lo que me quitó, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, es simplemente parte de tu proyección. Hoy en día circula, por ejemplo, toda esta teoría de los espejos, ¿sí? Que todos, ay, este espejo, ¿sí? Ay, pues que, este espejo, ¿sí? Tú debes de ser eso, pero en realidad no lo entendemos. Cuando estamos enojados no entendemos nada, ¿sí? Y no es que no entendamos nada, no lo queremos entender, porque lo que nos enoja más es precisamente saber que esa información salió de mí y que en realidad lo que veo en la otra persona es lo que me está definiendo a mí. Y eso no es fácil, ¿sí? No es fácil. Entonces, el aprendizaje es divertido cuando se convierte en un aprendizaje natural. Lo natural es precisamente como cuando tú calientas un cuchillo, tienes una barra de mantequilla que, o sea, tú intentas meter ese cuchillo y se atora, ¿no? Pero calientas el cuchillo y entonces simplemente esa barra de mantequilla es atravesada por ese cuchillo. Bueno, en este segundo ejemplo es precisamente lo más natural. Y lo más natural sucede de una forma muy sencilla y muy fácil. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no es complicarnos la vida, sino reparar todo lo que nosotros hemos ocasionado. ¿Sí? Reparar todos esos errores, enmendar todos esos errores. Y tiene precisamente a su mensajero, que es el Espíritu Santo. Y a través de este mensajero es como nosotros comenzamos a enmendar todos nuestros errores que hayamos cometido. Y entonces, visto desde este punto de vista, Dios no te castiga por nada, te corrige, que es diferente. Ya, si nosotros no aprendemos de esas correcciones, pues ya saben, ¿no? Nos gusta jugarle al listo, al engabanado y complicarnos de esta forma nuestra existencia. El ego no te puede enseñar nada mientras tu voluntad sea libre, porque no le escucharías. Tu voluntad no es estar aprisionado, porque tu voluntad es libre. Esa es la razón de que el ego sea la negación del libre albedrío. No es nunca Dios el que te coacciona, ya que comparte su voluntad contigo. Su voz enseña solamente en conformidad con su voluntad,
Mas esa no es la lección que enseña el Espíritu Santo, pues eso es lo que tú eres. Su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque son una. Eso supone la anulación de todo lo que el ego trata de enseñar. Por lo tanto, no es solamente la dirección del programa de estudios lo que tiene que estar libre de conflictos, sino también el contenido. ¿Sí? Entonces, el ego no nos puede enseñar nada mientras que nosotros no decidamos que él sea nuestro maestro. Pero si nosotros tomamos una decisión y nos apegamos lo más que podamos a ella, porque el Espíritu Santo sabe perfectamente que nosotros hemos vivido bajo la enseñanza meramente del ego, ¿sí? Y entonces, pues, no nos va a permitir de una forma, digamos, como si nada estuviera ocurriendo. No, no nos va a dar como esa libertad, sino que en realidad nos va pero nos va a generar diferentes situaciones en nuestra vida de una forma que nosotros no vamos a ser conscientes, pero nos va a generar situaciones para desistir de este tipo de prácticas. Si alguna vez alguien ha ido precisamente a terapia, ¿sí? Y donde nuestro ego se siente tocado, herido, porque el terapeuta simplemente te está diciendo cosas que en realidad está viendo en ti de una forma objetiva, ¿sí? Y bien, bueno. Y entonces la decisión es no volver más, ¿no? Porque no vuelvo más porque pues me está poniendo precisamente en una situación en la que me hace pensar, en una situación que me está mostrando mi realidad precisamente como este espejo, para que entonces yo me pueda ver y que yo estoy provocando todo lo que está aconteciendo en mi vida porque yo también estoy tomando decisiones y que la otra persona, si bien hago remembranzas de algo o de alguien, alguna situación, ¿sí? O sea, esas otras personas simplemente atienden a un llamado, ¿sí? Y eso, digamos que es para yo aprender, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esto, entonces las relaciones se comienzan a santificar, porque entonces ya no comienzo a echar culpas, ¿sí? Entonces, el dolor que yo experimento a través de una práctica como el curso o a través de una terapia, ¿sí? Donde estoy precisamente parado frente a mí mismo en el otro. Y si yo me doy cuenta de esto, entonces comienzo a perdonar. ¿Qué culpa tiene la otra persona de haberme servido a mí solamente como un punto de proyección de mi propia información? ¿Dónde está la culpa entonces? ¿Quién es el culpable? Yo por haber decidido que tú seas esa persona en la cual yo me pueda proyectar, cuando en realidad entonces te debería de perdonar y te debería de agradecer además, ¿sí? Ya sé, ya sé, ya sé. O sea, el ego se pone chuki aquí, ¿no? El ego se pone, ¿cómo es posible? ¿Sí? Yo pidiendo perdón a ese mísero, ¿sí? etc, etc, etc. ¿Sí? Piensen en Paquita la del barrio. Ok. Entonces, ¿cómo? Cómo es posible? Que de hecho, esta parte de esta proyección, les digo, es de las partes que mayormente nos cuestan trabajo aceptar que esto existe, pero de una forma consciente y de una forma abierta, para entonces poder perdonar todas mis proyecciones. Aquí es donde existe precisamente todo el error, porque yo me estoy proyectando desde el dolor del ego. Piénsenlo ustedes, o sea, ¿cuál fue la última ocasión, por ejemplo, sí, que me dolió tanto algo? Hablemos específicamente de una relación, ¿sí? Porque digo, es muy común esto, o de una pérdida económica, o de una traición, no lo sé, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos aquí de esta forma, de esta manera, entonces si nosotros analizamos y pensamos lo que hemos estado comentando,
ahorita en esta sesión, nos daremos cuenta cómo el ego mandó llamar a esta persona que a lo mejor ni siquiera conocía, que a lo mejor ni siquiera hacía en el mundo. Y que una vez que esta persona ha aparecido, entonces yo también tomé la decisión de un acercamiento y ya estando muy cerca, entonces me doy cuenta de que en realidad su información y la mía coinciden en ciertos puntos, pero todo lo demás es incompatible. Y aún así, entonces yo tengo esa curiosidad por descubrir, pero más que por descubrir, tengo precisamente como o me he dado yo o me he asignado a mí mismo la tarea de ser un salvador para esa persona. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasa el tiempo y me doy cuenta de que no lo puedo salvar, de que las cosas ahora van muy mal, pero aún así lo estoy intentando. Sí. Y bien, entonces ahora yo estoy decidiendo quedarme precisamente en esa relación o en esa situación, a pesar de que sé que le estoy pasando muy mal. Bueno, al final de cuentas, todo truena, hay una separación o hay un reconocimiento de una realidad que ya pues es completamente inminente. Ok, ahora ya ha pasado, hemos pasado el duelo, hemos pasado el conflicto, hemos pasado por todo ese dolor. ¿Ok? Bien, ya se fueron en toda la historia. Regresen, regresen, ¿sí? Bien, ahora seamos conscientes, si se fueron precisamente con esta historia, ¿dónde queda mi grado de responsabilidad sobre lo vivido? ¿Sí? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, ¿sí? De lo que verdaderamente yo estoy proyectando en la otra persona. Y que en realidad la voz del Espíritu Santo también siempre está ahí. Siempre está la voz de un conocido, de un amigo, amiga, amigo, ¿qué haces ahí? Salte de ahí, ¿sí? Pero como vemos la cara del amigo, no vemos la voz del Espíritu Santo, entonces pues no le hago caso. Y yo pienso que simplemente fue el amigo, no la voz del Espíritu Santo a través de ese amigo. Que de hecho el curso de milagros nos dice, Dios nunca se equivoca en sus medios. El único que duda de sus medios somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, su lección es que tu voluntad y la de Dios no pueden estar en desacuerdo porque es solamente una sola voluntad. Un concepto completamente olvidado. ¿Sí? Completamente olvidado. En fin. El ego trata de enseñarte que tu deseo es oponerte a la voluntad de Dios. Esta lección antinatural no se puede aprender y tratar de aprender viola tu libertad, lo cual hace que tengas miedo de tu voluntad porque es libre. El Espíritu Santo se opone a cualquier forma de aprisionamiento de la voluntad del Hijo de Dios porque sabe que la voluntad del Hijo de Dios es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te conduce firmemente por la senda de la libertad, enseñándote cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te impediría seguir adelante. ¿Sí? Entonces, esta es prácticamente la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un guía, ¿sí? Y te va conduciendo firmemente por la senda de la libertad. Dice, como el Espíritu Santo es el único que tiene esta mentalidad recta, pues entonces te va enseñando cómo descartar o mirar más allá de todo lo que te va a impedir seguir adelante y llegar a tu fuente, a Dios. Entonces necesitamos nosotros, como les digo, tenemos una crisis espiritual y la crisis espiritual es la falta de fe, pero no la falta de fe en todo lo externo, porque nosotros tenemos muchísima fe en todo lo externo. Nosotros, en realidad,
De lo que carecemos es tener fe en nosotros mismos. Hemos dicho que el Espíritu Santo te enseña la diferencia que existe entre el dolor y la dicha. Eso es lo mismo que decir que te enseña la diferencia que hay entre estar aprisionado y ser libre. No puedes hacer esta distinción sin él, porque te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Sí? Aquí se nos cruzaron los cables. Has aprendido o te has enseñado a ti mismo que el aprisionamiento es libertad. ¿Sí? Que imagínense precisamente la situación que comentábamos hace algunos instantes y pensando que somos nosotros libres de nuestra propia o en nuestra propia vida, pues entonces nos encontramos completamente aprisionados en situaciones o relaciones que no nos favorecen absolutamente nada. ¿Cómo ibas a poder distinguir entre una cosa y otra cuando crees que ambas son lo mismo? ¿Cómo ibas a poder pedirle a la parte de tu mente que te enseñó a creer que son lo mismo, que te enseñe de qué manera son diferentes? Pues es un absurdo esto. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. El Espíritu Santo, no obstante, no puede concebir a Dios sin ti, porque no es la voluntad de Dios estar sin ti. Cuando hayas aprendido que tu voluntad es la de Dios, tu voluntad no dispondrá estar sin Él, tal como su voluntad no dispone estar sin ti. Esto es libertad y esto es dicha. Si te niegas esto a ti mismo, le estarás negando a Dios su reino, pues para eso fue para lo que Él te creó, para experimentar su reino a través de ti. Cuando dije, todo poder y gloria son tuyos porque suyo es el reino, esto es lo que quise decir. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienen límites porque su extensión es ilimitada y abarca todas las cosas porque las creó y al crearlas las hizo parte de sí misma. Tú eres la voluntad de Dios porque así es como fuiste creado. Debido a que tu creador crea únicamente a semejanza propia, eres como Él. Eres parte de aquel que es todo poder y gloria, y por lo tanto eres tan ilimitado como Él. Ah, pero cómo nos encanta, ¿sí? Sufrir. Nos encanta, bueno, y a lo mejor no nos encanta tanto, ¿sí? Pero en realidad, como hemos aprendido desde la nimiedad, desde la parte donde nosotros nos sentimos tan ínfimos, tan diminutos, tan insuficientes, ¿sí? Tan lejanos de Dios, que es lo único que nosotros tenemos entonces para dar. Ahora, si bien aquí nos acaba de decir, o sea, somos a semejanza propia de Dios, y entonces vivimos unas vidas de tanta angustia, de tanto dolor, de tanto miedo, de tanto todo, ¿sí? O sea, les digo, es como vivir prácticamente en un completo absurdo. Se nos ha dado todo y nosotros de una forma eh, a veces consciente, a veces muy inconsciente, la mayoría de las veces, eh, les digo, se nos ha dado todo y renunciamos a través precisamente de las decisiones que nosotros tomamos, renunciamos a este poder. Y cuando nosotros renunciamos a este poder, digo, a alguna parte o a algún lado tiene que ir este poder. Entonces, como yo he renunciado precisamente a este poder, pues no faltará el vivo, ¿sí? Que salga y que me ofrezca precisamente este espejito
Y entonces lo que yo estoy haciendo es prácticamente el intercambio de todo mi oro precisamente por este espejito. ¿Sí? ¿Les suena esta historia? Sí, porque en realidad es como un espejismo. ¿Sí? Pienso que de donde voy a encontrar la paz, ¿sí? Entonces doy todo por ello. Pienso que donde voy a encontrar el amor, entonces doy todo por ello. Y así es como voy repartiendo y voy repartiendo. Y a veces incluso, por ejemplo, reparto tanto mi poder que al momento de recuperarlo me es tan difícil, ¿sí? No, mejor que se quede eh, esta situación o esta persona con lo mío, no lo quiero ni siquiera ni ver. Cuando en realidad todas las personas, todas las cosas, todas las situaciones que nosotros estamos atravesando son precisamente o se nos ponen ahí para poder aprender algo en la vida y poder avanzar. Hemos escogido, en lugar de haber escogido precisamente este maestro que nos va a llevar o enseñar de una forma basada en nuestra naturaleza, hemos ahora nosotros intercambiado este maestro y hemos escogido el maestro del dolor, de la culpa y del miedo. Nos hemos perdido, nos hemos extraviado completamente, ¿sí? Y entonces a veces no sabemos ni siquiera cómo regresar. Hemos avanzado tanto por el dolor que entonces regresar significaría atravesar precisamente por ese dolor. Por eso voltear hacia atrás o regresar a lo ya vivido, incluso a través de un recuerdo, como les digo, incluso a través de una terapia, donde me van a ir, donde me van a hacer ir a los momentos más dolorosos de mi vida, ni pensarlo, ¿sí? Pero ese es el camino. ¿Por qué? Yo lo he elegido. Sin embargo, a través del curso de milagros aprendemos precisamente esto. Hay una forma diferente de ver la vida. Cuando te dije todo poder y toda gloria son tuyos, porque suyo es el reino. Y cuando dice suyo es el reino, está hablando de Dios, ¿sí? Suyo, con mayúsculas. Entonces lo que en realidad quise decir, la voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Y todo esto, su fuerza, su paz y su amor, son ilimitados y todo esto es tu tesoro que te pertenece. Nos pertenece absolutamente todo esto, porque Dios crea a imagen y semejanza y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él, de una forma espiritual. Entonces, desde aquí, desde este punto de vista, es qué vida he creado. Además, ¿verdad? ¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde está mi paz? Le digo, sin ir más lejos. ¿Sí? Se la llevó el ratón Miguel con el diente. Muy bien. ¿A qué otra cosa, sino al poder y la gloria, puede apelar el Espíritu Santo para restaurar el reino de Dios? El Espíritu Santo, pues, apela simplemente a lo que el reino es, para que éste reconozca lo que él mismo es. Cuando reconoces esto, brindas ese reconocimiento automáticamente a todo el mundo, porque has reconocido a todo el mundo. Mediante tu reconocimiento despiertas el de ellos. Perdón, mediante tu reconocimiento despiertas el de ellos, y mediante el de ellos, el tuyo se extiende. Aquí nos quiere decir, mediante tu reconocimiento despiertas, ¿sí? El de ellos. Es decir, si nosotros reconocemos que todos formamos parte de Dios, entonces esta es la extensión de mi reino, ¿sí? Y por ende la extensión de Dios. El despertar se propaga fácilmente y con un gran júbilo por todo el reino, en respuesta a la llamada a Dios. Esta es la respuesta natural de todo hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador.
ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Muy bien. Preguntas. Preguntas, preguntas. ¿Algún comentario? Como que se me quedaron mudas. Aparte de anónimas mudas. Participen, Ay, no sean tímidas. no, pues qué grandes lecciones. Me considero nueva en esto, pero todo bien explicado. Mm, Me hace falta ahondar mucho aparte de todo como lo has explicado, pero como que un poco más, ujú, en mi caso, porque como todavía hay algunas cosas que no entiendo, ujú. Bueno, pues pregunta. pues no sé, o sea, Sí. Digo, para esto son estas sesiones, ¿eh? No crean que, o sea, digo, voy explicando y todo, pero en realidad cosas que no entendamos, entonces son cosas precisamente eh, que preguntar, porque si no, si seguimos precisamente con la duda y siguen avanzando las lecciones, pues entonces me voy a perder más, ¿sale? Entonces no tengan miedo en preguntar, ¿sí? O sea, claro, yo me doy cuenta precisamente que, digo, hay aquí prácticamente algunas personas que son literalmente nuevas a todo este conocimiento, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se encarga precisamente de esta explicación, al grado precisamente que todas las personas puedan entender de una forma muy simple lo que en el curso de milagros está. Entonces, conforme ya ustedes, por ejemplo, si se mantienen en este curso, lo verán, que cuando la ujú, conciencia va aumentando, entonces las explicaciones también van aumentando. O sea, el nivel de enseñanza va también aumentando, porque hay un reconocimiento, ¿sí? De quién es el alumno y quién es el maestro. Y en muchas ocasiones, digo, en realidad el maestro es el Espíritu Santo, ¿sí? Esto realmente lo reconozco de esta forma y de esta manera. Yo solamente, como les digo, a través de lo que he aprendido, entonces puedo compartir mis experiencias del curso, ¿sí? Entonces, y este curso, o sea, quien más beneficiado eh, es de la enseñanza de este curso soy yo, realmente, ¿sí? ujú. Pero en realidad es que voy solamente un paso adelante de ustedes. No estoy, digamos, como en otro nivel, ni mucho menos, sino que llevo un poco de camino más recorrido, ¿sí? Por eso me doy a la tarea precisamente de tener estas sesiones para las personas que vienen en este caminar también. ¿Sí? Entonces, para que las experiencias que yo, de las cuales he sido partícipe, pues entonces quizás, o no quizás, las cuento para ver si a alguien le pueden servir y que pueda entender cada vez más el curso también. ¿Sí? Am, ¿El Espíritu Santo le habla a mi conciencia directamente? Sí, sí. O sea, mira, nosotros, por ejemplo, tenemos dos voces, ¿sí? Como lo estamos aprendiendo el día de hoy. Esa voz, ¿sí? Hay una voz que es la voz que habla por Dios, que es la voz del Espíritu Santo. Ajá, Si bien nosotros nos remontamos precisamente a las enseñanzas o bueno, a las enseñanzas bíblicas o de estas escrituras sagradas, ¿sí? Entonces, cuando Jesús, perdón, cuando Jesús está a punto de partir, cuando Jesús está a punto de regresar a Dios, entonces Jesús les dice a los discípulos, voy a dejar a un representante mío para que ujú, ustedes no teman, ¿sí? Para que ustedes se sientan acompañados. Y entonces es ahí cuando les entrega
al Espíritu Santo, que en realidad Jesús estuvo siempre guiado por esta voz, que es la voz del Espíritu Santo. La voz Ujú. del Espíritu Santo es la voz que habla por Dios, ¿sí? Entonces, Dios solamente se puede comunicar con nosotros a través de una revelación. Una revelación puede ser un pensamiento, un sueño, algo que nos traiga paz, que nos dé una solución sobre algo, ¿sí? O cómo resolver algo, o incluso ni siquiera para resolver absolutamente nada. Simplemente la revelación puede ser un contacto directo con Dios. Esto es la revelación. Ahora, por Ujú. ejemplo, los milagros, ¿sí? Por eso se llama un curso de milagros, existen como una forma de interrelacionarnos los seres humanos entre nosotros mismos. Es una forma de intercomunicación. Los milagros son ejecutados por Jesús. Él es el único que puede ejecutar un milagro, pero el asesor es el Espíritu Santo. Es decir, Ujú. si bien, por ejemplo, hemos visto, no sé, alguna serie, alguna película, ¿sí? Donde entonces Jesús, o sea, por ejemplo, cuando un milagro, ¿no? Este, de los más conocidos es cuando Jesús convierte el agua en vino, El agua en vino. ¿sí? Entonces su mamá, María, entonces le dice, oye, Jesús, se les ha acabado el vino, ¿sí? Y entonces él le dice, espera mujer, que aún no ha llegado mi tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese tiempo que Jesús está esperando? Si no es cuando a través de la voz del Espíritu Santo, entonces Él resuelve precisamente los tiempos para ejercer o ejecutar los milagros, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando Jesús reconoce que es el tiempo, es porque recibe precisamente la asesoría del Espíritu Santo para que entonces este milagro se Ajá. pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, por eso yo les he comentado en sesiones anteriores, por eso un milagro simplemente no se pide, ¿sí? Se le pide al Espíritu Santo, decide tú, o sea, supongamos que tú quieres, no sé, algo, que tú en realidad dices tú, "Ah, aquí quedaría perfecto un milagro, ¿no? En la sanación o en la curación de alguien o qué sé yo, ¿no? O sea, Ujú. algo. Entonces, si yo, por ejemplo, pido que se ejecute un milagro, entonces tengo que ser muy consciente desde dónde yo estoy pidiendo ese milagro. Normalmente cuando nosotros pedimos los milagros es desde el ego, pensando que a través de un milagro entonces se podría resolver una situación. Pero nosotros no sabemos si en realidad eso sea una solución para un aprendizaje que esta persona tiene que tener a través de las situaciones que están o que le están ocurriendo. Pero si yo le digo al Espíritu Santo, bueno, tú eres el único que puede decidir sobre los milagros, y entonces vas rápidamente y le avisas a Jesús y le dices, hey, ¿sabes qué? Aquí hace falta un milagro, ¿sí? Pero luego nosotros podríamos ser portadores de esos milagros siempre y cuando nosotros fuésemos un canal completamente neutral. No hay ego, no hay absolutamente nada. A eso se le llama el instante santo, ¿sí? Ujú. Entonces, una vez que yo accedo a estos instantes santos, aquí es donde los milagros se pueden dar. Pero como hemos escuchado, Dios no se equivoca en sus medios. Entonces, muy probablemente, digo, yo soy el canal, pero a lo mejor puede venir otra persona a ayudar y realizar o terminar de realizar el milagro, ¿sí? Entonces, una vez que este milagro ocurre, o sea, como lo hacía Jesús, vayan y no digan absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué hace esto? Es precisamente porque tiene que reconocer que la Sí, fuente, ¿sí? Que la fuente prácticamente es la que ha realizado todo a través de él, ¿sí? Es decir, Dios
se ha manifestado a través de él. Entonces, por eso nosotros, como les digo, cuando nosotros escuchamos precisamente estas voces, que era esta es tu pregunta, entonces recibimos precisamente una asesoría. Nosotros normalmente, como yo le digo, es que tenemos un narrador en nuestra vida. El narrador siempre nos está diciendo lo que estamos haciendo, que esta es la voz del ego. La voz del ego es la que te anima a hacer cosas por las cuales después te va a reclamar. No te comas el pastel, ¿sí? Entonces está la voz. Y al siguiente día, ¿y para qué te comías el pastel? Si bien yo te decía, te iba a costar más trabajo, bajar la lonja, ¿sí? Bajar la panza. Entonces, esta es la voz del ego. La voz del ego constantemente nos está conflictuando. Constantemente o sea, nos trae como en un sube y un baja, ¿sí? eh, es precisamente como si fuese un ente narcisista, ¿sí? Nos eleva y luego, pum, nos da el bajón, nos eleva y luego, pum, nos da el bajón, nos da y luego nos quita, nos da y luego nos quita, porque así entonces genera una dependencia de este tipo de soluciones. Entonces, les comento, es como ir como quieres como el burro de la zanahoria, ¿sí? O sea, me tienes que perseguir si quieres terminar con tu hambre, ¿sí? Entonces, ¿cuándo alcanza el burro eso? Pues, sí, nunca, ¿sí? A menos de que alguien le baje la varita, ¿no? Ujú. Entonces, la voz del ego crea en nosotros tanto ruido que en realidad no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Entonces, a través de estas prácticas, lo que nosotros estamos intentando hacer es acallar la voz del ego, Del- ¿sí? Para entonces poder escuchar la voz del Espíritu Santo, sí. ¿sí? Entonces, esto se hace a través simplemente de la práctica. ¿Cómo vamos a saber nosotros distinguir entre cuándo nos está hablando la voz del ego y la voz del Espíritu Santo? La voz del Espíritu Santo siempre te va a traer paz, siempre Ah, va a resolver tus cuestionamientos, tus dudas, tus miedos, cualquier cosa que tú le des, ¿sí? Y al contrario, cuando tú le das o le quieres dar una situación al ego, te va a dar más miedo, te va a dar más dolor, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una situación donde tengo miedo y entonces estoy, por ejemplo, orando o hago una oración y comienzo a sentir más miedo, entonces el que escuchó la oración, haciéndome creer que ha sido Dios el que te está escuchando, es precisamente la voz del ego. Por eso ujú. siento más miedo. Pero si yo entrego y quiero entregar al Espíritu Santo y lo hago precisamente desde la fe que yo tengo, entonces eh, trato principalmente de acceder a un instante santo. Los instantes santos nosotros los podemos pedir. Un instante santo, como les digo, es el instante de mayor tranquilidad de mi mente. Y aquí entonces se lo entrego al Espíritu Santo de una forma coloquial, como si yo le entregara, no sé, como un paquete de mensajería a otra persona, ¿sí? Así se lo entrego. Ok, mira, llévale este paquete o te lo entrego. Y a continuación, la experiencia que yo voy a tener va a ser precisamente de paz, ¿sí? Entonces, ahí es eh, la experiencia que me va a dejar el entregarle al ego o el entregarle al Espíritu Santo. Ujú. Todos los mensajes que me da el Espíritu Santo los puede hacer como lo he venido repitiendo. Dios nunca se equivoca en sus medios. Entonces puede ser a través de un libro, puede ser a través de una lección como esta o de una sesión como esta, puede ser a través de una frase, a través incluso ahora del internet, de un meme, pero que te llegue una conciencia. Y tú vas a saber, sí o sí, vas a saber cuándo la voz del Espíritu Santo es. O sea, eso no se cuestiona, simplemente se siente, es algo que se siente. ¿Sí? Muy
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Un gusto. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Algún comentario? Yo tengo un comentario. Sí, Cuando ibas explicando desde el espejo, iba así como visualizando, pues de cierta manera, así como dijiste, ¿no? La historia de las relaciones. sí, Y me quedé pensando en algo que se me vino hacia la mente de decir, es lo que yo proyecto, sí, lo que yo tendré que trabajar en mí sí. para proyectar diferente. Y entonces de esa manera, las personas que van a llegar a mí van a ser o van a ser diferentes o lo tengo que, es Mira, que ya de ahí como que mira, siento, lo que primeramente tienes que hacer es quitarte la preocupación de ujú, lo sí, que pasa que lo que estás haciendo es precisamente tratando de hacer algo para obtener otro algo, ¿sí? Estás ujú. tú, por ejemplo, O más tratando, bien es, sí, eh, estás, por ejemplo, tratando bajo la asesoría del ego, ¿sí? Trabajar sí, precisamente tus proyecciones para entonces obtener un mejor resultado, ¿sí? Entonces, un mejor resultado en las personas que te vas a encontrar, ¿sí? ujú, sí, Pero en realidad, eh, tú simplemente trabaja lo tuyo. No, ujú, aquí hay una expectativa, ¿sí? Y una expectativa que puede que suceda, puede que no, pero si no sucede, pues entonces te vas a encontrar en mayor sufrimiento, te vas a decepcionar y entonces, ¿por qué? Porque la solución que tú estabas esperando no se cumple. Entonces, suelta precisamente todas las expectativas. Trabaja o ujú, suelta o haz las cosas para aprender tú, para avanzar tú en tu proceso, pero no para encontrar precisamente algo, ¿sí? Porque ese algo que tú estás buscando nuevamente en la otra persona, pues entonces te estás buscando a ti misma en los demás. Y es como entonces como si tú misma te hubieses extraviado, pues, ¿sí? Entonces, pero si tú te tienes, mm, ujú, pierdes la expectativa sobre cualquier otra persona y aquí es donde te dejas prácticamente de proyectar, porque no hay una necesidad claro, de que la otra persona sea como tú quieres que la otra persona sea, ¿sí? ujú. Así ya lo Entonces, entendí mejor porque ¿sí? estaba preocupada de sentir esa sensación de que si no, no lo solucionaba en mí, pues iba a seguir proyectando cosas que a lo mejor ya ni, no, pues si las tengo, porque si las proyecto, ¿verdad? ¿Sí? No, ya lo entendí bien. ¿Sí? Muy Gracias. bien, vale, vale. Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta? Y si no, pues entonces les agradezco mucho la compañía. Gracias, gracias por sus preguntas. Realmente, digo, a través de esto, pues nos enriquecemos todos, ¿sí? Gracias por Sí, asistir muchas gracias. y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.